Bueno, yo soy la profesora Marcela Arayabatnú y les voy a hacer la clase de exámenes de laboratorio del curso Fundamentos de Enfermería 1 del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. El hemograma es uno de los exámenes de laboratorio más ampliamente utilizados en la práctica clínica de la medicina porque su alteración da cuenta de muchos procesos de enfermedad y alteraciones de muchos sistemas y órganos del cuerpo humano. Todas las células que vamos a conocer a continuación y que se miren en el hemograma tienen su origen en la médula ósea a partir de una célula madre. De una célula madre mieloide se originan los glóbulos rojos, las plaquetas y algunos glóbulos blancos como los granulocitos. De la célula madre linfoide se originan los linfocitos muy implicados esto y los granulocitos en la respuesta inmune del organismo. A continuación, observamos el ejemplo de un hemograma que se le tomó a un paciente adulto mayor de sexo masculino y como podemos ver, describe todos los componentes de la sangre en cuanto a número, proporción en el organismo y a sus alteraciones. Entre las células e índices que se miden frecuentemente en el hemograma están los eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, los leucocitos, los neutrófilos segmentados, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos, además de la RAN, que en el fondo es el recuento absoluto de neutrófilos, las plaquetas y la velocidad de segmentación eritrocitaria. Además, el hemograma nos muestra la forma de las diferentes células sanguíneas. Nos dice, por ejemplo, que la serie roja está normal en cuanto a forma, la blanca también y las plaquetas también. Los glóbulos rojos o eritrocitos son la importancia es que son el medio de transporte a través del cual llega el oxígeno a todos los órganos, sistemas y células del cuerpo humano. Cuando disminuye se produce una enfermedad que se llama anemia, que tiene múltiples causas. Cánceres en la médula ósea, tratamiento de quimioterapia, sangramientos, déficit de vitamina B, etc. Y por otro lado también hay una complicación médica que es la poliglobulia que se produce cuando se producen en exceso los glóbulos rojos. Los valores normales son los que ustedes ven ahí en pantalla, varían un poco los límites a veces en distintos laboratorios, pero en general van de 4,5 millones a 5,9 millones por ml en los hombres y en las mujeres un poquito más bajo. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los eritrocitos y junto a átomos de hierro es capaz de ligar oxígeno y llevarlo a todas las células del organismo. Se altera cuando hay anemia por sangrados importantes, deficiencias nutritivas importantes y en enfermedades renales, hepáticas, crónicas. El valor normal va de 3 a 17 gramos por decilitro en general y en las embarazadas es un punto de corte un poquitito más bajo. El hematocrito es el volumen que ocupan los glóbulos rojos en el volumen total de sangre y se expresa como porcentaje. El hematocrito, la hemoglobina y el conteo de eritrocitos son los principales valores que se miden y que ayudan a hacer el diagnóstico de anemia. Y los valores normales en adultos en general van de 36 a 54, al igual que la otra célula, también es un poco más alto en varones. Y en embarazadas el valor normal va de 33 a 44%. A continuación vamos a revisar algunos de los índices que mencionamos más importantes del hemograma. Tenemos el volumen corpuscular medio, que es el tamaño en promedio de los eritrocitos de un paciente. Y el valor normal va de 88 a 100 femtolitros por glóbulo rojo. La hemoglobina corpuscular media indica la cantidad de hemoglobina contenida en un glóbulo rojo y se expresa en picogramos. El valor normal va de 27 a 33 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina contenida en los glóbulos rojos,
en un determinado volumen de sangre y el valor normal va de 31 a 36 gramos por decilitro. La serie blanca del hemograma está compuesta por los leucocitos o glóbulos blancos, cuya principal función es defender al organismo ante agresiones, virus, bacterias, alérgenos, etc. Está formada por una serie de células que forman el recuento leucocitario y la fórmula leucocitaria de Schilling. Su valor normal va entre 4.000 y 100 microlitros en cada paciente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fórmula leucocitaria? Es en el fondo la caracterización o el estudio diferencial de los distintos tipos de leucocitos. Ahora, estos se dividen en polimorfonucleares y en mononucleares. Los polimorfos reciben este nombre porque son células que contienen gránulos capaces de liberar enzimas eh, que reaccionan o atacan las infecciones o alérgenos que se unen a las células de nuestro organismo. Entre ellos se encuentran los neutrófilos, que son los que están en mayor cantidad, son los primeros que llegan al combate o al enfrentamiento de una infección cuando esta ocurre y corresponden más o menos al 50 o 70% de todas las células de la serie blanca. En sus formas maduras se llaman segmentados y en sus formas inmaduras tenemos los mielocitos, basiliformes y juveniles. En menor proporción están dentro de los polimorfos nucleares los eosinófilos y los basófilos. Y los mononucleares son los monocitos y los linfocitos, que también tienen, por ejemplo, el linfocito, está el linfocito B, T, etc. Otras formas, pero que no vamos a detallar en esta ocasión. En la tabla en amarillo ustedes pueden observar los valores normales de las diferentes células de la serie blanca que se evalúan en el hemograma. No todos aparecen, sino los más importantes. Tenemos a mano derecha los monocitos, después los linfocitos, posteriormente los segmentados, que son los neutrófilos maduros, que como ustedes observan se encuentran en una mayor cantidad de la serie blanca, y a su lado tenemos los inmaduros, que son los basiliformes, juveniles y milocitos, y posteriormente los otros neutrófilos, que son los eosinófilos y basófilos. Todos tienen diferentes funciones. Ahora, los que están en mayor cantidad son los neutrófilos segmentados, que son los primeros que llegan a una infección, y por este motivo existen una serie de formas de evaluarlos. Primero está la concentración total, pero además se puede calcular el RAN, que es el recuento absoluto de neutrófilos, que corresponde al número total de neutrófilos en el recuento total de la serie blanca. Y ahí aparece la fórmula de cómo se calculan, que ustedes pueden practicar si quieren calcularla, pero la verdad es que viene informada como RAN ya en el hemograma. Los valores normales del RAN van de 1.5 a 8.0 y hablamos ya bajo 1500, ya hablamos de neutropenia, de un paciente que tiene más riesgo de complicaciones de una infección porque no tiene las células que son las que primero enfrentan la infección en una cantidad suficiente. Pero hablamos de neutropenia grave cuando esta cantidad baja de 500 y ya es muy grave cuando baja de 100. Cuando hay infecciones muy graves, el número de segmentados disminuye y aumentan los neutrófilos inmaduros en la circulación sanguínea. Y a esto se le llama que el hemograma tiene una desviación hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque disminuyen los segmentados y aumentan las formas inmaduras de neutrófilos. En el hemograma también se describe la concentración de plaquetas. Su valor normal va entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Hay variaciones por edad, por sexo, etc. Y son importantes porque son las células que permiten la coagulación sanguínea. Es decir, cuando nos hacemos una herida y sangramos, son las plaquetas las primeras que llegan a formar trombos en la zona de la herida e impiden el sangramiento. Detienen el sangramiento, perdón.
Otro índice informado en el hemograma es la velocidad de segmentación o eritrosegmentación, que no es nada más que el tiempo que tardan en decantar los eritrocitos en una columna de sangre en un volumen de sangre determinado. Se mide en una hora y depende del funcionamiento de los eritrocitos, de la cantidad de eritrocitos que tenemos, de la viscosidad del plasma, de las proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, entre otros. eh, es una manera inespecífica de medir infección en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque como se movilizan tantas células para combatir una infección, la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación está aumentada en estos pacientes. Entonces, si está sobre los valores normales, uno sospecha infección. ¿Y cuáles son estos valores normales? En las mujeres debe ser menor a 20 milímetros en una hora y menor a 10 en los hombres. Otro examen muy frecuente en la práctica clínica es la determinación del grupo sanguíneo de cada persona, el cual puede ser clasificado en dos sistemas, AB0 y RH, y esto se puede hacer porque en el plasma nosotros generamos anticuerpos y los eritrocitos tienen antígenos que permiten clasificar el grupo sanguíneo en estos dos sistemas. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas del sistema inmune que nos protegen de virus, bacterias y hongos, y los antígenos son sustancias propias o ajenas al organismo que generan la respuesta de un anticuerpo. Entonces, las personas del grupo sanguíneo A tienen el antígeno A en el glóbulo rojo y generan anticuerpos contra el B. Mientras que las del grupo B tienen el antígeno B en el glóbulo rojo y generan anticuerpos contra el grupo A. El grupo AB tiene el antígeno A y B en su glóbulo rojo y no genera anticuerpos. Por eso a estas personas se les denomina como receptores universales. Pueden recibir sangre de cualquier grupo de los otros grupos sanguíneos. Y el grupo cero que no tiene antígeno en el glóbulo rojo y genera anticuerpos contra A y contra B, por lo tanto solo puede recibir transfusiones de sangre, por ejemplo, de personas de su mismo grupo sanguíneo. ¿Por qué es el factor RH? En el fondo es una proteína que se encuentra también en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, una persona es RH positiva cuando tiene la presencia de esta proteína en el eritrocito y es negativa cuando esta proteína no está. Entonces, las personas RH negativas, cuando la proteína no está en el glóbulo rojo, tienen en el plasma anticuerpos que reaccionan contra el factor RH positivo. Este factor lo van a estudiar con más detalles en obstetricia, cuando vean el problema que se produce cuando una mamá es RH negativa y el niño es RH positivo. Entonces, más detalles para entender esto lo van a ver después. Evaluar el sistema de coagulación del organismo es importante en todo paciente que se va a someter a una cirugía operatoria, cesárea, que tiene tratamiento anticoagulante y en todas aquellas personas que tienen déficit de algún factor de la coagulación y que desarrollan enfermedades asociadas a este factor. Todos estos factores son proteínas y se puede decir que está dividido como en tres partes. Em, Hay una activación de lo que se llama la vía intrínseca de la coagulación y la vía extrínseca. Y posteriormente ambas confluyen en una vía común que comienza cuando se activa el factor 10 o X y que tiene como objetivo final evitar en el fondo las hemorragias, permitiendo la coagulación sanguínea. Existen muchos exámenes de laboratorio que evalúan este sistema de coagulación, incluso midiendo las cantidades exactas de cada uno de los factores que participan, ya sea la vía extrínseca, intrínseca o común, pero yo me voy a referir a dos. Uno es el tiempo de protrombina, que en el fondo evalúa el déficit de factor
factores que participan en la vía extrínseca de la coagulación y se usan en aquellos pacientes que usan anticoagulantes e inhibidores de la vitamina K. La vitamina K es un importante factor que participa en la vía de la coagulación. El valor normal va entre 11 y 13,5 segundos y a veces se normaliza el valor comparando el valor del paciente con el tiempo de protrombina control. Este índice debe ser mayor a 5 para que el tiempo de protrombina de un paciente se encuentre normal. El segundo examen que vamos a revisar es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que es en el fondo un examen que permite evaluar el tiempo total que tarda la sangre de un paciente en coagularse. Entonces ayuda en términos generales a establecer si la persona tiene o no problemas de coagulación. Y su valor normal es de 25 a 35 segundos. Con esta tercera cápsula hemos finalizado la clase de exámenes de laboratorio y si existen dudas, por favor, me pueden enviar un correo o tal como se los dije en las otras dos cápsulas, abrimos un foro para aclarar dudas de la clase. Muchas gracias por su atención.